Tenemos nuestra herramienta Risk Assessment Matrix, RAM, abreviado, que es un ERM, un Enterprise Risk Management, y básicamente esto da cumplimiento a toda la teoría que contiene COSO. Por lo tanto, aquí nuestra herramienta tiene para evaluar el riesgo, control y también adjunta programas de monitoreo para realizar las revisiones. Hagamos un recorrido rápido por el contenido de la herramienta, es decir, las funciones. Acá vemos que tiene distintas funciones y dentro de estas pues vamos a ver primero las actividades y procesos que hay que definir. Aquí es necesario en estos espacios en verde definir las actividades principales. Entonces aquí se define, por ejemplo, vamos a definir gobierno corporativo y acá se le definen todos sus procesos principales y así lo hacemos con cada actividad principal en donde se definen los procesos. Una vez definido esto, en adelante la herramienta los va a tener ya previamente definidos. Una vez que hayamos hecho esta parte que es definir los ciclos de negocio, actividades principales y procesos, vamos a ir a la función de evaluación de riesgo inherente y de control. Aquí tenemos las actividades que ya definimos. Luego tenemos los procesos que fueron asignados a cada uno de las actividades principales. Y aquí tenemos un listado de alrededor de 750 descriptores de riesgo y los tipos de riesgo a los cuales corresponden. Aquí se va a calificar la probabilidad, el impacto que nos da el riesgo inherente. Vamos a calificar el nivel de control y vamos a obtener automáticamente el riesgo residual. Pero ¿por qué vamos a calificar la probabilidad? Aquí tenemos cuáles son los criterios para ir calificando. Para calificar el impacto, aquí tenemos los criterios porque vamos a calificar de una u otra forma. ¿Cómo vamos a calificar el nivel de control? Aquí tenemos los criterios. Vamos a ir acá al índice nuevamente y para ir a la función de ver los resultados. Aquí tenemos resultados de riesgo inherente por proceso. Cada uno de las actividades principales y sus procesos, cómo fue que quedaron evaluados. Vamos a regresar a ver riesgos inherentes por actividad. Aquí está la calificación promedio y acá podemos ver por qué, por ejemplo, impuestos, por qué tiene acá una calificación global y vamos a ver sus procesos cómo fueron evaluados. Y así podemos ver cada uno. Ahora acá tenemos un mapa de calor que nos indica el riesgo inherente por actividad. Luego acá tenemos un mapa de calor de riesgo residual, pero priorizado, es decir, por el tipo de riesgo al que pertenece. La herramienta maneja 8 tipos de riesgos. Luego acá tenemos un mapa de calor de riesgo residual, ahora por actividad. Y por último tenemos un mapa de calor, cómo es que está calificada la actividad total de la empresa. Regresamos al índice, vamos a ir a ver que contiene también un planificador de auditoría, de revisiones. Aquí primeramente pues se define las horas que tiene disponible el departamento. Aquí un calendario de revisiones para cubrir cada una de las actividades principales según fueron calificadas y aquí pues en el calendario vamos a ir viendo cómo se va marcando todo. Y tiene un cronograma que se elabora de forma automática y le asigna horas de acuerdo al nivel de riesgo de cada uno y aquí se van a ir completando. Luego vamos a regresar y vamos a ver que tiene también la herramienta una parte que corresponde a la evaluación de factores de riesgo. Esto va a ser necesario usarlo siempre y cuando en nuestra evaluación del riesgo residual nos indique que existan actividades que sea necesario evaluar, mantener monitoreado, el riesgo.
Entonces, sabemos de que los factores de riesgo potencializan a los riesgos y para eso nos va a servir esta parte. Aquí, por ejemplo, mantenimiento. Elijamos cualquier proceso y vamos a ir a calificar. ¿Qué cosa vamos a calificar? La criticidad, la importancia. Y aquí están definidos por qué vamos a calificar, con qué criterio vamos a calificar cada uno de los 10 factores de riesgo que maneja la herramienta. Vamos a calificar la importancia, dijimos, y aquí están los criterios para poderlos calificar. La gráfica pues nos indica qué factor de riesgo es el que más impacto está teniendo en ese monitoreo del riesgo. Aquí vamos a ver los resultados de la evaluación de esos factores de riesgo, en este caso por proceso. Pero también podemos verlo por actividad y aquí tenemos las actividades principales y podemos ver por qué es que está en una calificación promedio de este lado. Y tenemos un mapa de calor donde nos dice cómo está en global el factor de riesgo de cada actividad. Vamos a ver que tiene también programas de auditoría y esto nos lleva a la parte de monitoreo que decíamos que tiene la herramienta y que también la metodología RM requiere que tengamos monitoreo. Aquí tenemos, por ejemplo, todas las actividades principales. Aquí tenemos los programas de auditoría. En estos programas de auditoría, aquí tenemos el proceso, subproceso, actividad, toda la parte de riesgo, la parte de control. Tenemos el plan de trabajo y las pruebas que hay necesario hacer. Tenemos el control, tenemos el riesgo y tenemos acá las acciones de mejoramiento, donde está el detalle de lo que se va a hacer, la fecha de implementación. Acá se define quién es el responsable y debería de enviarse un email automático y el cargo que tiene el responsable. Y aquí vemos que tiene toda la parte del desarrollo de la auditoría, en este caso el departamento de compras. Entonces, aquí tenemos alrededor de 20 programas de trabajo, controles de IT, tenemos mantenimiento de maquinaria, tenemos conciliaciones bancarias, tenemos programa para contabilidad, tenemos de publicidad y así tenemos alrededor de todos los que vemos acá. Tenemos también como función la parte de autoevaluación del sistema de control interno. Esta parte corresponde a la calificación que cada área puede hacer, autogestionar la medición de su calificación COSU, que estamos evaluando el entorno de control, la evaluación de riesgos, actividades de control, la información y comunicación, supervisión y monitoreo. Y así tenemos, digamos, acá las distintas preguntas que hay que ir evaluando de 1 al 5. Ahí dice también los criterios por qué vamos a calificar y nos da una calificación promedio, ¿sí? Y también acá, al dar esa calificación promedio, nos da un diagnóstico de la actividad principal y por supuesto aquí podemos ver cuál es la calificación para cada uno de los 5 componentes COSU. Como digo, tenemos aquí distintas autoevaluaciones para cada departamento. Como pueden ver acá, tenemos de mantenimiento, tenemos impuestos, tenemos para gestión de proyectos y así para cada una de las actividades que tenemos puestas acá. Esto es lo que contiene entonces nuestra herramienta y esperamos que podamos poderla compartir con ustedes. Gracias.